Invertir en capital humano. La inversión en capital humano es, en algunos aspectos, similar a la inversión en algunos tipos de capital y diferente en otros. Las personas que aceptan trabajos en los que no recibirán un sueldo o que recibirán mucho menos de lo que hubiesen podido obtener en otro lado, están, de hecho, invirtiendo su tiempo de trabajo en lugar de dinero, con la esperanza de obtener mayores beneficios en el futuro de lo que obtendrían si aceptaran un trabajo que paga un salario más alto de entrada. Pero cuando alguien invierte en el capital humano de otra persona, la rentabilidad sobre esta inversión no es tan fácilmente recuperable por parte del inversionista. Por lo general, hay personas que usan el dinero de otras para pagar sus estudios, por ejemplo, ya sea como un regalo, de sus padres, filántropos u organizaciones, o del gobierno, o tomándolo prestado. Mientras que los estudiantes, efectivamente, pueden emitir bonos, muy pocas veces emiten acciones. Es decir, muchos estudiantes se endeudan para pagar por su educación, pero rara vez venden una participación porcentual de sus ganancias futuras. En los pocos casos en que los estudiantes han hecho eso, muchas veces rehúsan continuar contribuyendo con una parte de sus ingresos después de que ya cubrieron la totalidad de la inversión hecha en ellos. Sin embargo, los dividendos de las corporaciones que emiten acciones continúan siendo pagados independientemente de si la inversión inicial ya ha sido devuelta. Esta es la diferencia entre bonos y acciones. Es engañoso analizar esta situación únicamente después de que una inversión en capital humano ha rendido frutos. Las acciones son emitidas precisamente debido al riesgo de que esa inversión no rinda beneficios. Dado que un número importante de estudiantes universitarios nunca se graduará y que incluso algunos de los que lo hagan terminarán con ingresos insignificantes, agrupar todos estos riesgos permite que existan más fuentes de financiamiento privado disponibles para los estudiantes universitarios, en general. Idealmente, si los estudiantes potenciales pudieran y de hecho emitieran tanto acciones como bonos de ellos mismos, sería innecesario que sus padres o los contribuyentes tuvieran que pagar su educación, e incluso los estudiantes más azotados por la pobreza podrían asistir a las universidades más caras sin necesidad de ayuda financiera. Sin embargo, los obstáculos legales, la inercia institucional y las actitudes sociales han hecho que este tipo de acuerdos no se vuelvan algo común entre las universidades. Cuando en 1970 la Universidad de Yale ya ofrecía préstamos cuyos pagos futuros variarían según las ganancias futuras de los estudiantes, los que estudiaban Derecho, Administración de Empresas y Medicina normalmente no optaban por estos préstamos de la universidad, ya que sus altos ingresos en el futuro hubiesen significado tener que pagar mucho más de lo que se les prestó. De manera que prefirieron emitir bonos en lugar de acciones. No obstante, en algunos proyectos sí es factible permitir que los seres humanos emitan bonos y acciones de sí mismos. Los representantes de los boxeadores muchas veces han sido dueños de un porcentaje de las ganancias de sus luchadores. Así es que muchos jóvenes pobres han recibido años de entrenamiento en boxeo que, de otra manera, no hubiesen podido pagar. Tampoco sería factible simplemente endeudarse para tener acceso a este tipo de instrucción porque los riesgos para los prestamistas son demasiado altos para realizar préstamos a cambio de pagos fijos. Algunos boxeadores nunca llegan al punto en que sus ganancias por peleas les permitirán reponer los costes de su entrenamiento y representación. Tampoco es muy probable que los boxeadores tengan ocupaciones alternativas con las que puedan devolver los préstamos que necesitan para cubrir los costes de sus carreras de boxeo fracasadas. Los boxeadores son más propensos a terminar en prisión o bajo asistencia social que a tener un título universitario. Dados los orígenes de bajos ingresos de la mayoría de los boxeadores y el alto riesgo de que nunca puedan generar una cantidad sustancial de dinero, financiar su entrenamiento inicial con acciones tiene más sentido que hacerlo con bonos. Un representante puede reclutar una decena de jóvenes de barrios pobres como potenciales boxeadores, sabiendo que la mayoría nunca recompensará sus inversiones de tiempo y dinero, pero calcula que un par de ellos probablemente lo hará, si él ha escogido de manera adecuada. Ya que no hay forma de saber con anticipación cuáles de ellos triunfarán, la idea es que su participación llegue a tener suficientes ganancias financieras con los boxeadores triunfadores,
para contrarrestar las pérdidas con aquellos que nunca producen suficiente dinero para recuperar la inversión. Por razones similares, los agentes de Hollywood suelen adquirir participaciones porcentuales en las ganancias futuras de actores y actrices jóvenes que aún no son conocidos, pero que parecen prometedores. De esta manera, la inversión de tiempo y dinero en el desarrollo y comercio de su talento se torna factible. La alternativa de pagar un sueldo a estos aspirantes a estrellas de cine por el servicio, en concepto de préstamo, es mucho menos factible, dado el alto riesgo de que la mayoría de ellos no logre alcanzar el éxito y, por tanto, nunca pueda devolver los préstamos, y puede que desaparezcan cuando vean claro que no tienen futuro alguno en Hollywood. En diferentes épocas y lugares ha sido común para los contratistas de mano de obra proveer equipos de trabajadores inmigrantes para que trabajen en granjas, fábricas u obras a cambio de un porcentaje de sus ganancias. De hecho, el contratista es el dueño de acciones, no bonos, de sus trabajadores. Estos trabajadores, por lo general, han sido gente muy pobre, que desconocían el idioma y las costumbres del país, por lo que sus perspectivas de encontrar trabajo por su cuenta eran poco prometedoras. En el siglo XIX y a principios del siglo XX, un gran número de trabajadores con contrato temporal llegaron a varias partes del hemisferio occidental desde Italia y a países del sudeste asiático desde China. Al mismo tiempo, trabajadores indios de estas características se repartieron por todo el mundo, en países que habían constituido el Imperio Británico, desde Malasia hasta Fiji y la Guayana Británica. En resumen, la inversión en capital humano, como en cualquier otro capital, ha sido realizada tanto en forma de acciones como de bonos. Aunque estos términos no son los utilizados jurídicamente, eso es lo que han significado en términos económicos. Estas son solo algunas de las maneras en las que se puede diversificar el riesgo, reduciendo así el riesgo total. Los seguros son otro ejemplo.